Una vez que conocemos los elementos de la estructura de los delitos de acción y de los delitos de omisión, todavía faltaría saber, o por lo menos tener un criterio razonable para distinguir cuándo el delito que tenemos que resolver es activo y cuándo es omisivo. Entonces, solamente en ese caso vamos a poder saber cuándo aplicar cada una de estas estructuras de la tipicidad activa u omisiva que ya conocemos. Puede ocurrir y ocurre en muchos casos, que se confunde lo que parece un delito activo en realidad es de omisión. Entonces uno le está aplicando la fórmula del delito activo y resulta que falta algún elemento y llega a la conclusión de que la conducta es atípica. O al revés, está resolviendo el caso como si fuera de omisión cuando en realidad es activo. Es decir, no basta entonces con conocer la estructura de la tipicidad activa y omisiva, sino además hay que saber después a qué casos hay que aplicarle una o la otra. En la mayoría de los supuestos esto puede resultar fácil, es decir, la distinción entre activos y omisivos. Si alguien se está ahogando y al lado hay una persona que no lo ayuda, parece muy fácil decir que es un delito de omisión. Después veremos si es propia o impropia, pero está bastante claro, parece que eso no es un delito activo, así como está muy claro muchas veces que se trata de un delito activo y que no es de omisión. Por ejemplo, A le clava un puñal a B y eso es lo que le causa la muerte a la víctima. Sin embargo, hay muchos casos en los que resulta muy difícil definir si estamos en presencia de un delito activo o de un delito omisivo. Por ejemplo, eh, tomo como casos el médico que tiene que operar de apendicitis al paciente, le extrae el apéndice y hasta ahí actuando correctamente, pero después no resuelve correctamente la operación, porque por ejemplo no cierra la herida correctamente o no le presta una buena atención en el postoperatorio al paciente. ¿Es un delito activo o es un delito omisivo, suponiendo que la víctima se complique con una infección por no haberse cerrado correctamente esa herida? El caso de los operarios y la zanja, por ejemplo, imaginemos que un grupo de operarios tienen que cavar una zanja para reparar un caño que está averiado. Entonces, efectivamente hacen ese pozo, pero llegada la noche tienen que cerrarlo para continuar al día siguiente. Y lo cierran de manera deficiente, es decir, señalizan de manera deficiente ese lugar. A la noche cae una persona en ese pozo que habitualmente pasaba por allí, no se dio cuenta de que estaba esa zanja y se produce la muerte. Ahí hay un delito de acción o de omisión. Esos son casos ya un poco complejos para definir si hay que aplicar la fórmula del delito activo o la fórmula del delito de omisión. Vamos a hacer una reseña muy rápida de los distintos criterios que se han dado en la doctrina penal. Se han dado distintas teorías, según los diversos autores alemanes, españoles, que tratan de explicar, digamos, mediante un único criterio, cuándo hay delito activo y cuándo hay delito omisivo. Entre esas teorías vemos teorías normativas y teorías naturalistas. Las teorías normativas hacen más hincapié en una interpretación desde las normas penales, las teorías naturalistas hacen más hincapié en el criterio de la teoría de la equivalencia de las condiciones, como criterio determinante para saber cuándo una acción es causa de un resultado. Entonces, según las teorías normativas, por ejemplo, ustedes pueden encontrar autores como Bessels, no Belzel, o algunos otros autores alemanes que sostuvieron la teoría del sentido social de la acción y que dijeron, por ejemplo, bueno, pero lo importante en el caso de la zanja o en el caso del médico es el momento activo o es el momento omisivo. Eh, el problema que tienen estas teorías normativas es que son imprecisas porque uno puede establecer una fórmula así genérica, pero después es difícil aplicar esa fórmula genérica a los casos concretos. Por eso las teorías naturalistas en esta cuestión son más claras, entonces han tenido más aceptación en la dogmática penal. Primero, la teoría de la pura causalidad. Decía que hay que empezar, al análisis del caso, hay que empezar buscando el tipo activo. Si encontramos una conducta del autor que sea causante
del resultado típico, entonces tenemos un delito activo. ¿Cómo buscaban la acción causante del resultado? Aplicando la fórmula de la supresión mental hipotética que ya conocemos. Es decir, suprimimos hipotéticamente la acción. Si no se produce el resultado, entonces esa acción es causa. Bien, el problema, obviamente, si aplicamos esa supresión mental hipotética y el resultado se sigue produciendo, quiere decir que no hay acción. Solamente nos quedaría la posibilidad de imputar alguna figura de omisión. Esa fórmula de algún modo explicó muchos casos hasta que la doctrina penal se dio cuenta de que había una serie de supuestos bastante problemáticos en los que, si bien existía relación de causalidad con la producción del resultado, no era correcto imputar un delito activo, porque podía ocurrir dos cosas. Por un lado, que la acción inicial haya sido lícita, o podía ocurrir que hubiera una acción posterior, una conducta posterior, mejor dicho, a título de omisión, y que entonces el autor tuviera que responder por esa segunda conducta omisiva. Voy a tratar de explicar esto. Esas teorías de la pura causalidad entonces se vieron corregidas, criticadas, superadas por otras teorías de la causalidad, pero con correctivos normativos. Entonces, algunos autores, como por ejemplo Ježek, Belzel, ahora sí, o el mismo Bacigalupo, llamaron la atención en ese caso del médico o en el caso de la zanja, diciendo lo siguiente: es cierto que el médico y los operarios realizaron una acción, y esas acciones que realizaron son causantes del resultado, porque si uno suprime mentalmente utilizando esa fórmula de la supresión mental hipotética, va a llegar a ese resultado, es decir, la acción es causante del resultado. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si se pretende imputar ese resultado a título de acción? El problema es que esas acciones iniciales son acciones lícitas, son acciones justificadas, entonces nunca se podría sancionar ni al médico ni a los operarios que no cerraron la zanja por un delito activo de homicidio culposo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acción, que ciertamente es causante del resultado, es una acción lícita. Están justificados o incluso hasta están obligados a realizar esa acción inicial que es lícita, o sea, conforme a derecho. Entonces, estos autores, llamando la atención sobre este grupo de casos, dijeron: ojo, que en algunos supuestos esas acciones iniciales que son causantes son lícitas, y entonces, si es así, ya no se puede buscar el tipo activo. Solo quedaría buscar alguna acción posterior que haya sido causante del resultado, o de lo contrario, el delito solo podría ser imputable a título de omisión. Entonces, el criterio para definir si estamos ante una acción o ante una omisión debe ser el siguiente. Empezamos buscando el tipo activo. Si encontramos una acción que sea causante del resultado, esa acción, o sea, ese caso puede ser un delito de acción, un delito activo. Pero además, esa acción tiene que ser una acción típica, antijurídica y culpable. O sea, es necesario que esa acción, además de ser causante, reúna todos los requisitos de la teoría del delito. De no ser así, esa acción no puede dar base a la imputación por un delito a título activo. Solamente quedaría en el caso indagar sobre la posibilidad de imputar a título de omisión. Entonces, en ese ejemplo del médico que no cierra la herida correctamente, o los operarios de la zanja que no señalizan debidamente el lugar poniendo carteles luminosos, etc., se les puede imputar como el resultado del homicidio a título de homicidio imprudente, pero a título de omisión, no a título de acción. ¿Por qué? Porque después de la acción inicial, que es causante del resultado, pero que es una acción lícita, después de eso viene una omisión. Y esa omisión, ustedes sí van a ver que tiene todos los requisitos que nos exige la estructura de los delitos omisivos. Situación típica: no realización de la acción mandada, posibilidad material de realizar la acción, resultado típico, nexo de evitación y posición de garantía. Entonces, tanto en el caso del médico como en el caso de los operarios que hacen un pozo, van a responder por ese resultado, siempre que se den todos estos elementos, pero a título de delito de omisión.
Entonces, resumiendo, el criterio debe ser: primero buscamos la acción, es cierto, buscamos alguna acción del sujeto que sea causante de ese resultado. Para eso utilizamos la fórmula de la supresión mental hipotética, pero siempre y cuando esa acción causante además sea típica, antijurídica y culpable. Si no es así, entonces no hay delito de acción. Solo nos queda la posibilidad de imputar a título de omisión. Y para eso tenemos que verificar ahí si la estructura de la omisión, que se den esos 6 elementos o 3 elementos si se trata de una omisión propia simplemente. Bueno, si no encontramos los elementos de la estructura de la omisión, entonces seguramente esa conducta será atípica, es decir, no se puede imputar al autor, ni a título de acción ni a título de omisión. Una última aclaración. Hay un grupo de casos especialmente problemáticos, que son los casos en los que el mismo autor realiza una acción y posteriormente una omisión más grave. El típico ejemplo del automovilista que atropella al ciclista de forma imprudente y después omite salvarlo dolosamente. O sea, imaginemos que en un primer momento hay una acción que es causante del resultado, del resultado herida grave e incluso posterior muerte, porque el ciclista muere a consecuencia de las heridas por el choque, ¿no? Y entonces hay un primer momento en que se podría imputar ese resultado a título de imprudencia. Fíjense que esa primera conducta es causante del resultado muerte y además es ilícita, o sea, es típica, antijurídica y además culpable. Pero, ¿qué pasa? Ocurre que en algunos casos, con posterioridad a la conducta imprudente del autor, que puede ser una conducta activa, sobreviene una conducta más grave por omisión. Entonces, eso no se puede dejar pasar, digamos, imputando o tratando de imputarle solamente a la conducta inicial imprudente. En ese caso habría un concurso de conductas de parte del mismo sujeto. En primer lugar, una conducta activa e imprudente. En segundo lugar, una omisión impropia dolosa. Y además esto con el condimento de que la segunda conducta por omisión es más grave que la primera. Bueno, en ese caso habrá que imputar un concurso de imprudencia más la omisión dolosa posterior. Ojo que esa imprudencia inicial es la que va a dar base seguramente a la posición de garantía por el hecho precedente. Entonces, por eso es que decimos que en ese grupo de casos solo se imputa la omisión dolosa posterior, que es lo más grave, y la acción imprudente inicial es lo que justifica la posición de garantía por injerencia. Por último, hay una serie de casos problemáticos que son los llamados casos de interrupción de un curso causal salvador. El ejemplo que daba inicialmente: ¿qué ocurre si el guardavidas está yendo a salvar a alguien que se ahoga y una persona intercede y retiene a ese guardavidas, es decir, le evita moverse, la posibilidad de movimiento, y de ese modo se produce la muerte de la víctima que se está ahogando? Bien, este caso tiene la particularidad de que es un supuesto en el que no hay relación de causalidad. Es decir, intuitivamente uno piensa, claro que hay que imputar esa muerte a esta persona que interrumpe el salvamento. Por eso se llama interrupción de un curso causal de salvamento. Es decir, hay acuerdo en que esa muerte se tiene que imputar a esta persona que interrumpe el curso causal. El problema que tiene este caso es que no existe una relación de causalidad, entonces es difícil o es imposible imputar ese resultado como si este interruptor hubiera causado el resultado, porque en realidad él no lo causó. Si suprimimos hipotéticamente la acción de este interruptor, es posible que el resultado se haya producido igual, porque en realidad la causa de la muerte de la víctima es el agua que ingresa a los pulmones. Bueno, toda una explicación médica sería más correcta en este caso, pero muere por el agua, no es que muere porque este otro interrumpió a quien iba a salvarlo. O sea, este no es causante.
En términos de la supresión mental hipotética no se puede afirmar esa relación de causalidad. Y por otro lado, tampoco se puede decir que es exactamente un supuesto de omisión impropia, porque podría ocurrir que no se den alguno de esos elementos, como por ejemplo el caso de la posición de garantía o de la imposibilidad de salvar. Algunos autores dicen, bueno, pero si este interrumpe el curso, ahí se convierte en garante, lo cual podría ser, sí, se puede convertir en garante por el hecho precedente, pero ¿y qué pasa si ahora este interruptor, después de lesionar al guardavidas, por ejemplo, no puede salvar, no puede porque no sabe nadar o porque ya está muy lejos, ya pasó mucho tiempo, etcétera? Es decir, que ahora no tiene la posibilidad de salvamento. Entonces, este grupo de casos, la interrupción de cursos causales salvadores, tiene el problema de que no encaja exactamente en los delitos activos ni encaja en los supuestos de omisión impropia con todos los requisitos que exigen una y otra forma de tipicidad. Es por esto que no hay acuerdo en la doctrina penal sobre cómo tienen que tratarse. En lo único que hay acuerdo relativo, no absoluto, es en que se tienen que tratar como supuestos de causación, aunque no es exactamente un supuesto de causación. Es decir, ese resultado de muerte habría que imputarle a esta persona que interrumpe el curso de salvamento. Lo que no está claro es si se imputa a título de acción o a título de omisión. Hay muchos ejemplos. Imaginemos que en un corte de ruta se interrumpe el paso de una ambulancia que lleva un órgano para un trasplante y no se permite pasar a esa ambulancia y la persona que está esperando el trasplante muere. Algo así parecido ocurrió en la realidad hace no mucho tiempo. Entonces, son reales estos casos de interrupción de cursos de salvamento. Hay, repito, muchos otros ejemplos que por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar todos. Pero es muy posible que esto ocurra. La cuestión es, hay un acuerdo en que son casos muy graves en que se tiene que imputar el resultado. La cuestión es si se consideran delitos activos o delitos omisivos. Bueno, hay un tercer sector, digamos, de la doctrina penal que yo creo que es lo más correcto, considerarlos como un supuesto diferente, es decir, una tercera clase de tipicidad que merecen un análisis diferente al de los delitos activos y de los delitos omisivos. Por cierto, un desarrollo que todavía exige definición en una cantidad de puntos que quedan todavía en discusión. Pero repito, estos casos de interrupción de cursos causal de salvamento no son exactamente ni supuestos de acción ni supuestos de omisión.